Hola, soy del taller de Todd de Top Cutler. Estoy en la colección Wallace en Londres con Keith Dowen, curador de armas y armaduras. Es fantástico. Me encanta venir a este lugar, es como mi iglesia, de verdad. Está en el corazón de Londres. Colección pequeña, pero de clase mundial de armas y armaduras asiáticas y de Europa Occidental. Ahora vine aquí porque tenemos un Brick Hanford original y una reproducción hecha por mí mismo. Vamos a ponerlos juntos, verlos y discutirlos. Hice esto para que sea parte de la colección de manejo en el Wallace. ¿Por qué es importante? Porque es útil. Creo que muchos al ver armas y armaduras piensan que deben ser incómodas. Es pesado de usar, así que en realidad tener réplicas de piezas en nuestra colección y ahora viene Springport. Manipularla y sentir el arma en la mano, entender su uso, es algo que no se logra solo viendo a través del vidrio o en un libro. Así que todas esas cosas fantásticas. Descripciones victorianas. La espada es tan pesada que casi no la puedes levantar. Sí. Absolutamente fuera de lugar. Persisten mitos. Muchos se sorprenden al tomar una espada y pienso, esto está bloqueado. Pero empecemos con el píxel original que nunca he tenido. Tenía un plazo muy ajustado para eso, así que solo fueron 2 o 3 semanas, según recuerdo. Tenía algunas fotografías, ni siquiera tuve la oportunidad de venir y examinar la pieza. Oh, también es distinto a lo que esperaba. Eso es lo genial de venir aquí. Hay lo que parece una pequeña línea de soldadura. Sí, era para eso. Al ver las fotos creí que estaba hundido. Pero le das la vuelta y tienes exactamente la misma línea en el otro lado, lo cual no esperarías si fuera una línea de soldadura, solo esperarías verla en un lado. Sí, bueno, en realidad no estoy seguro. Por eso es valioso manipular objetos fuera de la vitrina. Obtienes nueva comprensión y apreciación. O, en este caso, un poco de misterio. Así que vine a ver la daga Ronald A476C, básicamente la daga monstruo. Sí, vamos, y todos lo saben. Me pareció fascinante que el disco superior no tenga pasador visible. No, sí hay. No hay nada, solo filas y antigüedad. Que mostraran algo. No lo haces, solo lo ves y dices, sí, bonito. No tengo idea de cómo esto siquiera llegó a mi mano, no tengo idea de cómo está hecho esto. Estas dagas suelen fecharse a inicios del siglo XVI. Sí. En realidad no sabemos exactamente de cuándo son. Hay algunas en el presidente, pero siguen siendo misteriosas. No sabemos exactamente cuándo fueron hechas ni para quién fueron hechas. Basándonos en la evidencia iconográfica y las proporciones delgadas, que la de abajo sea más pequeña, sugiere principios del siglo XVI. Sería como si se hubieran colado antes, en 1485. Absolutamente posible, sí. Pero no en el 14. Lisiado. No, definitivamente no. Este giro aquí solo se ha visto en el siglo XVI. Ah, ¿sí? Sí, este pequeño detalle permite usarlo pegado al cuerpo. Sí, eso lo hace más delgado, pero también tienes una función para detener la hoja. Así que tener ese retorno ahí sí permite que la hoja entre y no sea desviada. Esto es interesante porque mucha gente se obsesiona con las espigas de las espadas y hojas, pero este es un cuchillo de combate real. Oh, absolutamente. Y aquí tienes un mango que creo que es de unos 9 milímetros en la parte inferior y luego tienes un grosor, así que la espiga sale de ahí. Esta hoja debe estar muy afilada y recta. Sí, definitivamente. Y no más de 6 milímetros de diámetro. La gente lo vería desde una perspectiva moderna y diría, bueno, eso es ridículo. Muchos piensan que una daga de combate o rondel debe ser grande y robusta, pero no es así. No es así. Básicamente es una púa glorificada, la parte más activa. Además, en la mano es un arma cómoda con buen agarre. Sabes por la iconografía que algunos judíos llevaban esto en la daga. Sí, o sea, me parece sorprendente porque creo recordar que, de hecho, en la reproducción que hice, es un poco más grande que la que hice en la del museo. Pero parece, digamos, 10 milímetros en la parte inferior aquí y 13 o 14 en la parte superior. Parece que eso sería sumamente incómodo. Al tomarlo, tus dedos se cierran y se tocan, pero no los sujetas con fuerza. No, creo que es por el tamaño de la empuñadura. Es para usar con armadura. Ves en los retablos alemanes del siglo XVI a santos con armadura completa.
Y llevan dagas, justo así, y por supuesto la sección transversal de la daga. Esto es para encontrar debilidades en la armadura, meterse en la axila, atravesar la cota de malla. Así que sí, es un arma absolutamente funcional. Uno de los nombres alemanes de esta daga silenciosa es Hammerstecher, o perforadora de armaduras. ¿Has visto esa película que hice con Matt Easton donde tomamos la Wallace Rondelak y la apuñalamos muy bien? No lo sé. En la primera película fabriqué una daga rondel con acero puro tradicional. Construcción de tiempos de guerra muy similar a la original, salvo por el misterioso Pim arriba. En la segunda película le escribí a Wallace y al Dr. Toby Caprala. Comparamos ambas juntas y las revisamos como hoy. En la tercera película está Matt Easton, experto en artes marciales y armas. Atacamos malla, tela, armadura y placas con ella. 12 milímetros. Placa, ¿verdad? Resultados realmente extraordinarios. Pero al aplicarlo en tela, armadura o malla, parece que no hay resistencia. Así que lo pusimos en un objetivo de espuma para tiro con arco. Entonces hay un poco de juego, un poco de movimiento y solo empujas hacia abajo y va directo. Es increíble. Así que estos no tendrían ningún problema en absoluto. En representaciones del siglo XV y XVI ves a personas inclinándose y usando todo su peso sobre esto, a través de la daga. Sí podrás atravesar mucha armadura. Usamos 1.2 que no es el grosor de una coraza o casco, solo por curiosidad. Sí, creo que cuando la gente ve las dagas y tal vez las compara con un hacha de asta o algo así, piensan, oh, el arma grande da miedo, debe ser realmente peligrosa. Una daga es un arma muy peligrosa y precisa. Creo que cuando ves muchos combates tras un juicio, ya sea con un hacha o un sable en el barco, o prisioneros del siglo XIX, por ejemplo. Son pequeños, absolutamente. Las dagas son clásicas. Exactamente. Son pequeñas, pero siempre me he preguntado que con las dagas es bastante curioso, porque las cosas suben y bajan de lado por la moda. Sí, absolutamente. Una de las cosas curiosas son He visto una mirada. verlos como si fueran Hombres de la corte. de finales del siglo XIV. A menudo los verás colgando boca abajo, curiosamente. Me encantaría saber el misterio. Son pequeños, tal vez con carriles de 15 centímetros. Algo así. Como todas las armas o cosas similares, son tanto joyería de moda, esencialmente, como objetos prácticos para pelear. Eso se olvida mucho. Es el aspecto de la joyería de las cosas. Quiero decir, hice una réplica para la colección Rothenberg que tiene un mango tachonado con tachuelas grandes y no es más que incómodo. Se quedará cuando tú... No es cómodo tenerlo en la mano, pero solo lo usas 30 segundos al mes. Sí. Exacto, el resto del tiempo dibuja, así que solo compararé ambos lado a lado. Así que hice esto de memoria, con 15 milímetros. Supongo que la parte superior de esta bomba mide menos de 1 milímetro de grosor. Se siente. Verlo. Creo que son unos 480 milímetros, nos acercamos a Una construcción similar. método. Lo que tengo aquí es la parte inferior de este par de discos, está curvada y luego el disco superior se coloca encima y el borde simplemente se engarza por debajo, que es un método que usan bastante. No necesitas soldar ni usar estaño, solo Engarzas. una pieza sobre la otra. ¿Puedes ver esa costura en la original? Puedes verla ahí, pero está hecha mucho. Más fina en esta. Y lo que no estoy diciendo, en realidad no estoy seguro. De hecho, he dicho que mi trabajo es tosco, a veces, pero a veces puede serlo. En este caso, es más tosco que eso. Pero es perfectamente correcto, ¿sabes? He visto otros ejemplos donde han hecho exactamente lo que hice aquí. Creo que lo que hicieron en este caso es que realmente cortaron en un... Pequeño escalón en la parte de abajo. Queda doblado y al limpiarlo es casi invisible. Es un trabajo muy fino, pero eso lo hace difícil. Cuando tengo un par de fotos como esta, no puedes ver realmente cómo es el brazo de 1 millón. Interesante. ¿Crees que lo hice así por la prisa? ¿O fue mi decisión de todos modos? ¿Tú qué piensas? ¿Cómo crees que me salió?
La verdad es que sí, mira, de hecho lograste captar un poco de la irregularidad en el hecho de que las líneas no están todas espaciadas de manera uniforme. Así que primero es mi error. Supongo que todos son errores. Pero creo que, ya sabes, una de las cosas es que si miras cualquier pieza de armadura o arma, incluso algunas de las mejores piezas, hay errores. Hay inconsistencias, las cosas no son simétricas y creo que eso también pasa en buenas réplicas. Creo que el error a veces es hacerlo demasiado perfecto, todo demasiado cuadrado. No uso hierro porque pierde su exclusividad. Sí, absolutamente. Estoy viendo el original, yo lo haría. Algunas partes de lo que he hecho no son tan buenas, algunas son más regulares. O sea, ese conjunto de líneas de tendencia claramente no es barril, ese conjunto claramente no es barril, pero por eso realmente no mido tanto. No, yo hago, sí, absolutamente. O sea, así es como lo veían, ya sabes, no se ganaban la vida lijando. Disco original no, hecho por experiencia de discusión. Lo ves en la serie de Dresde, todos son algo distintos y claramente representan la mitad de la serie. En general, he hecho un trabajo bastante bueno. Sí, creo que todo está proporcional al original. Aquí hay un poco menos de ancho, pero lograste captar el estrechamiento del original. Estoy bastante satisfecho con ese resultado. De hecho, creo que para mí la diferencia más notable es simplemente la forma en que lo agrupé en la parte superior, que ha sido prensada de la misma manera. Pero ellos hicieron una pequeña bajada y yo hice otra bajada. Dime sobre esto. Inténtalo. Pensé que era fácil. Solo le pegas con un martillo y no lo hará. Sí, o sea, es exactamente como debería ser, pero quieres que tu giro sea realmente bastante preciso. No tan cuadrado. No. Al doblar todo con el grosor, obtienes un radio. Se busca que ese radio sea lo más preciso posible. Si solo lo pones en una prensa y lo doblas, en realidad terminas con un radio bastante grande. Sí, correcto. He notado que esto está afuera. El caso es que hay algún tipo de latón en estos dos. No, eso ciertamente no es de Gilmore, porque no está en ninguna de las otras piezas que sobrevivieron, y solo me preguntaba, ¿qué piensas tú? No me había dado cuenta. Te diré qué pasa ahí. Bien visto, esa es la línea World. Ah, sí, sí. Esa es la línea World abajo. No parece de braseado, pero esos trozos de latón identificados parecen cerebros. No puedo ver ningún braseado en ningún otro lugar que no sea ese, pero de nuevo es bastante interesante. Esto saca a relucir cosas como la calidad del ajuste y el acabado. Oh, de hecho, eso también es muy interesante. Perdón. Me distraje yo solo ahí. Esto es algo que da calidad en ajuste y acabado. Aquí puedes ver muchas marcas de lima hacia el centro. Sí. Eso sería imperdonable en una pieza moderna, solo no ha sido limpiada adecuadamente. Pero entonces, perdón, lo que me distrajo fue, mira eso. Bajando por la hoja otra vez, hasta el final de la hoja, hay una grieta laminar casi hasta la punta y de nuevo, eso es totalmente imperdonable. Y eso no apareció después con el tiempo, eso se vendió y se compró con una enorme grieta a lo largo de toda la hoja. Esos detalles me parecen interesantes porque reflejan lo estrictos que somos. ¿Sabes? Eso funcionó. Cumplió su propósito. Alguien pagó buen dinero por esta pieza. Si se daban cuenta, había rayones y la hoja agrietada. Nunca lo he tenido, pero es otra característica curiosa. ¿Notaste esto con las dagas triangulares? La primera que hice. Le puse la hoja y pasé mucho tiempo haciéndolo. Estoy muy orgulloso y satisfecho. Lo armé y pensé, Dios mío. La hoja está en la pared y no importa desde qué dirección mires ese cuchillo, parece que la hoja está hacia un lado. Sí, de hecho, realmente desde el lado... Está completamente mal. Pero quiero decir, solo haz eso. Sí, es gracioso, pero cuando lo hice solo pensé, Dios mío, no. Hay corrosión en la parte superior, pero el resto de la hoja está en excelentes condiciones. Este cuchillo podría usarse mañana. Esto es más o menos. Sí, ciertamente sí. ¿Sabes qué lo causó? Fueron siglos en una funda. Creo que es lo más probable. Tenemos dos dagas iguales. La otra, AU-729, aún conserva partes de su funda de cuero original, pero está agrietada y rota. No me sorprendería si estuvo años en una funda rota y se corroyó más en ciertas partes.
Llegó a la colección Wallace en 1871 desde la colección de Ponteneva Kirk, quien tenía una excelente colección. En París, él era el hogar del superintendente de Bellas Artes. Ricardo Wallace compró la colección tras la caída del Imperio francés por 600,000 francos, lo cual... ¿Fue cuánto? Una pequeña fortuna. Pero Wallace ya estaba en el mercado y hacía muchas compras en 1870-71. Y Neva Kirk vino aquí con el exilio, mantuvo su colección en la casa de un amigo en París y le dijo a Ricardo Wallace: tengo esta colección, ¿la quieres? No puedo volver a Francia ahora, por eso la traje aquí. Fuera de eso no sabemos mucho de esta colección, ya hablé de otros ejemplos en Dresde. Es posible que esto haya salido de Dresde durante las guerras napoleónicas. Así que muchos de los objetos en esta colección por parte de Neil Kirk fueron tomados de castillos de arsenales en Austria y Alemania. Durante las campañas de Napoleón ingresaron al mercado de arte en París y fueron comprados con entusiasmo. Probablemente así llegó aquí, aunque no es seguro. Las colecciones del museo se formaron en el siglo XIX, aunque persiste cierta duda sobre su origen. Sí, definitivamente. Eso para mí, absolutamente bien. Una aceptación. Hay cosas en la colección que Wallace compró como originales, pero ahora sabemos que no lo son. Sin embargo, no hay nada que nos diga algo. ¿Y la marca que tiene? Esa es una marca bastante común que ves en esta serie de dagas y en otras, pero exactamente quién era esa persona, de nuevo, no lo sabemos. Desafortunadamente, los registros en Dresde están incompletos, así que no sabemos si alguien tenía permiso para fabricar dagas. La daga seguramente vino de Dresde. Creo que es muy probable, considerando que la mayor concentración está ahí en Dresde hoy en día. Entonces, ¿crees que es como un estilo local o simplemente...? Este símbolo se ve en toda Alemania, aparece tanto en el arte del sur como del norte, es un estilo alemán. Si al principio estuvo enfocado en Sajonia o no. De nuevo, realmente no tenemos la evidencia, es posible. Y supongo que lo último sobre esto fue la vaina quemada al frente, así que esto se rechaza completamente. Sospeché de este sobre el cuarzo y esa es una manera muy medieval de hacer las cosas. Pero para este momento ya están empezando a pensar en presillas para el cinturón, por ejemplo. Así que sé que, de nuevo, el muy famoso Holo-Tagger que tienes de la línea de juegos para comer. Es curioso, ¿verdad? Parece a simple vista que tiene un pequeño clip de resorte de metal en la parte de atrás. Sí, lo tiene. Realmente parece que tiene un clip de resorte como el de una daga de comando ahí. No lo es. Es un lazo de cuero para cinturón donde la parte de abajo simplemente se ha soltado y se ha despegado. Así que, siendo realistas, creo que hay una buena posibilidad de que esto realmente haya tenido un lazo para cinturón. Y eso, también para mí, iría de la mano con el hecho de que tiene esa pequeña pinza doblada hacia abajo, porque si cuelga aquí abajo, realmente no importa cómo sean las pinzas. Si estás sujeto a tu cuerpo por un cinturón, se vuelve más importante. Pero ¿qué tan comunes crees que eran después? Creo que no tan comunes como lo habrían sido. No, ciertamente, así que creo que hacerlo de esa manera es bastante razonable. Mencionamos antes sobre las dagas inclinadas hacia abajo en la cintura y sí, ves que estas dagas se llevan realmente pegadas al cinturón, pero no diría que ese sea el método universal otra vez. Solo una capilla para la conjetura. Solo pongo un poco de buena confianza aquí. Un poco de decoración. Sí, tengo un sueño, que esos triángulos como los llamas en la parte de arriba rueden hacia abajo aquí. Sí, está hecho de forma simple. No creo que tenga alto estatus. ¿Dónde lo pondrías? Ciertamente es como de estatus de caballero, o ese es un término bastante amplio en realidad. Pero no, esto no lo usará el elector de Sajonia, por ejemplo. Esto es algo para su casa. Tal vez para la casa o el cuello de un pequeño guardaespaldas. Sí. Lo dejaron muy plano, ¿ves? También porque son parte de tus joyas. Podrían parecerlo, pero algo similar se ve en la armadura de Maximiliano del siglo XVI. Puede ser bastante severa, bastante utilitaria en cierto modo, así que no veo esto como... incompatible. ¿Con alguien de alto estatus? Sí, pero he disfrutado mucho lo que les dan. En general, estoy satisfecho con su cercanía. No soy un dictador suavizado en la cima. Ojalá lo hubiera notado antes. Aún así, creo que es un peligro encantador.
Está en tan buenas condiciones, es tan icónico, es una pieza tan icónica de su tipo. Este es un cuello muy conocido. No estoy familiarizado con esto en Gresham. Pensé que era diferente. Sí, lo era. Pero en realidad, el Museo Georgia es algo que nunca he hecho. De verdad, así es. Te diré lo que me decepciona antes de irme. Me decepciona que la parte superior sea completamente plana, como la mía, y se siente mal. Creo que la estrategia, solo quiero ver un poco de ella. Tal vez eso sea parte de esto. Es una de esas cosas. Se trata de atrapar, moler y a veces no ves lo que esperas. Te traiciona la vista. Espero que sea diferente, pero ahora estoy preocupado y confundido porque no lo es. Y absoluto. Placer. Pude hacerlo. La colección de eclosión. Vengan a las esclusas y vean este lugar. Si están en Londres, está justo en el centro, tiene pinturas, no se preocupen por ellas, tiene arte y es simplemente fantástico. Pueden tomar su taza de café. Así que muchas gracias, Keith. De nada. Gracias y a Ricardo Wallace por reunir esta colección hace unos 140 años. Gracias, nos vemos, cuídense.